Proyecto final Bases biológicas. Francis Galton primero que comienza a darle importancia a la parte genética. Decía que toda la genética iba a influenciar todas las conductas humanas. Empezó a estudiar el aprendizaje y la inteligencia. Decía que la inteligencia era heredada y que se podía modificar la genética. Asimismo dio paso a la eugenesia, es decir, mejorar la raza a través de la genética. Charles Darwin, en su teoría, decía que gracias a la evolución y dependiendo de cómo nuestro entorno fue cambiando, entonces nosotros fuimos modificando. Pensaba que la genética era un factor importante, pero que podía ser modificado. Asimismo, propone que fuimos evolucionando dependiendo de lo que tuvimos que enfrentar. Debido a eso, nuestra carga genética fue diferente. Instintos son aquellos comportamientos sin necesidad de experiencia, serie de supervivencia de manera innata. Tenemos comportamientos animalescos. Facultad mental, susceptible al cambio. Es decir, se pueden generar cambios abruptos, no siempre estaremos de cierto modo. Diversidad de especies. No todos vamos a comportarnos de la misma manera, no viviremos las mismas experiencias. Hábitos adquiridos. Es decir, aquello de lo que observamos, lo que nos enseñan, lo que pasa en nuestro entorno, es lo que a veces adquirimos. Romanes dice que un trastorno no surge así como de la nada, sino que tiene un enfoque comparado del comportamiento, es decir, tiene un antes. El sistema nervioso central se desarrolla en los primeros 3 meses de gestación. Se va a empezar a formar toda la estructura o los componentes de cómo vamos a hacer. Se desarrolla en 3 etapas. La primera es la gastrulación y diferenciación de las células progenitoras neuronales. El ovocito está fecundado. El espermatozoide fecunda el óvulo y empieza a haber una combinación genética de las células masculinas y femeninas. Cada una da lo mejor que tiene para formar una nueva. Conforme pasan los días, al día 5 aproximadamente se da paso a la mórula. Se sigue formando y a su vez da paso a todas las células. Les está comisionando para lo que deben hacer. Al día 15 se separan estas células en capitas. Primero forman 2 capas, luego se formarán 3 capas y se separarán para dar origen a un elemento más complejo. Las capas del sistema nervioso son el ectodermo, la capa externa, el mesodermo, la capa media y el endodermo, la capa interna. Que estos darán origen cada uno según su comisión. El ectodermo dará origen a la piel, a todo lo externo y además a la corteza cerebral. El mesodermo a los músculos y huesos y a su vez al cerebelo y cuerpo calloso. El endodermo a los órganos, al aparato, el tubo digestivo hasta aparato excretor más el tronco cerebral. La etapa 2 es la neurulación o neuralización. Indica que se está formando la médula espinal o el cierre de la formación de vértebras. Conforme se va cerrando, se va formando el encéfalo. Todavía no tiene forma de encéfalo y el cráneo todavía está abierto. La tercera etapa es la formación de las vesículas. El encéfalo está alargado porque son vesículas primarias que dan origen a unas secundarias y estas a su vez dan origen a elementos que forman el encéfalo. Las vesículas primarias son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se dividirá en telencéfalo y diencéfalo para dar origen a la parte cerebral, el tálamo e hipotálamo.